Lo que usted diga, profe. Bueno, listo. Entonces, voy a compartir pantalla. Entonces, pues básicamente el ejercicio decía esto, decía, un empleado de la empresa Estilos S.A. solicita un crédito por 10.500.000. El plazo es de 4 años a una tasa del 3% efectivo anual. La tasa de mercado para esa fecha es del 10% efectivo anual, es decir, un préstamo en las mismas condiciones en una entidad financiera cobran el 10% efectivo anual, pero a él se lo estaban dando al 3% efectivo anual. Entonces lo que nos dicen es determinar el costo amortizado y realizar el ajuste por la variación en la tasa. Entonces, pues lo que siempre les digo, ordenamos la información, préstamo 10.500.000, tasa de mercado 10%, tasa interna del 3% y el plazo es a 4 años. Entonces, pues básicamente aquí hay dos caminos para, para tomar para abordar el ejercicio. El primero es convertir las tasas efectivo anual, prendo acá, convertir las tasas efectivas anuales a mes vencido, y esto aplica básicamente en caso que quieran realizar la tabla de amortización en forma mensual. Esa es una alternativa, pero si lo quieren realizar de forma mensual, es indispensable hacer esa conversión, ¿ok? Les voy a compartir este enlace, que es en donde, digamos que hay unas fórmulas financieras que pueden utilizar en determinado caso. Entonces, la forma de convertir una tasa efectiva anual a mes vencido no es simplemente coger esa tasa del 10% efectivo anual y dividirla entre 12. No funciona así. La fórmula es esta. Interés plazo vencido es igual a 1 más el interés a la 30 sobre 360 menos 1. Esa es la fórmula que se aplica para convertir una tasa efectiva anual a mes vencido. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, convertir a mes vencido la tasa que le van a cobrar realmente al empleado, que es del 3%, y luego hacemos la conversión de la tasa del mercado, que es del 10%. ¿Listo? Entonces nos dice que interés plazo vencido es igual a 1 más la tasa de interés, que es del 3%, convirtiéndolo, queda en 0,03, y esta operación 30 dividido 360 nos da 0,0834 menos 1. ¿Listo? Resolvemos lo que está dentro del paréntesis, 1 más 0,03 nos da 1,03 a la 0,0834 menos 1. Y la operación nos da que el interés, que esa tasa efectiva anual del 3% equivale al 0,25 mes vencido. ¿Ok? Entonces, si de pronto lo hiciéramos con calculadora, si alguna puede ahí entrar a la calculadora y tomar el 3%, el 0,03 dividido 12, ¿cuánto les da? 2.5. Papá, no, menos. 0. Ay, más fácil en la calculadora de Desmos. Porque está como en negativo, no sé. Me dio dudas, profe. Sí, o sea, es simplemente tomar el Sí, está el 0,03. 0.03 dividido 12. Exacto. Yo creo que tiene como más ceros adelante, porque es que está 2.5 a la menos 0.3. Ah, miércoles te da con ¿Vio? exponente. Sí, entonces mejor es como la calculadora de Desmos. Vamos con la de Sí. Desmos. ¿Es 0,0025? Ok, Yo creo, profe, serían sí, los menos 3 que es de exponente. exacto. Entonces, la diferencia es bastante, ¿no? Sí. 0,000. Entonces, pues digamos que ahí no nos va a dar igual. Y digamos que básicamente lo que quería mostrarles con esa operación es que no es lo mismo tomar la tasa efectiva y dividirla entre el número de meses. Es mejor hacerlo vía esta fórmula, que es mucho más exacto y nos va a dar la información como la necesitamos, ¿ok? Entonces, básicamente, esa tasa efectiva anual del 3%,
equivale a mes vencido al 0,25%, ¿listo? Al 0,25. Y la tasa del mercado, que está en el 10%, ya hacemos lo mismo. 1 más 0,10 a la 0,0834 menos 1. Resolvémoslo el paréntesis, 1,10 a la 0,0834 menos 1. Y eso nos da una tasa de interés mes vencido del 0,80. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esa tasa, vuelvo y digo, esto es en el caso en que ustedes lo quieran hacer de forma mensual. ¿Listo? Si uno quiere hacer la tasa de amortización, la puede hacer de manera mensual y pues no hay ningún inconveniente, pero se utiliza básicamente esta formulita. ¿Ok? Ahora, ese es el primer paso. ¿Listo? Convertir esas tasas efectivo anual a mes vencido. Segundo paso. Entonces, por medio de la función pago en Excel, debemos calcular el pago de la cuota. ¿Por qué? Porque el ejercicio no nos dice en ningún momento nada de eso. Simplemente nos dice el préstamo fue de 10.500.000, pero no dice cuánto era la cuota mensual, no, si era un pago mensual o era un pago anual, no nos dice absolutamente nada de eso. Entonces, digamos que de la manera como lo quisieran hacer, mensual o anual, yo se los valía. ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos esa información, digamos que voy a hacerlo, voy a salir de acá. Entonces, si uno entra a Excel, entonces, espérenme un momentico, abro Excel. Entonces, es aquí en un Excel, lo que hacemos es, bueno, traigámonos que me quedo sin ver la información. Entonces, nos dice que es el valor del préstamo es por 10.500.000. El plazo, yo lo voy a hacer de forma anual. Son 4 años. Y la tasa pactada es del 3%. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí lo que hacemos es el llamadito a esa función, a la función pago, simplemente aquí por f de x, buscamos la función pago. Esa función es la que nos dice cuánto es lo que se va a pagar de forma, en este caso, anual. También nos sirve para hacerlo de forma mensual. Lo vamos a hacer de ambos lados para poderlo determinar. Entonces, dentro de los datos que nos pide la función para poder calcular correctamente el pago de la cuota, nos dice, necesito la tasa. Ok, la tasa es de el 3%. El número de periodos, como es anual, son 4 años. Si fuera mensual, aquí sería 48. Y el valor sería los 10.500.000. Y nótese que aquí ya me arroja el valor de la cuota, 2.824.783. ¿Listo? Ese sería nuestro valor de la cuota mensual, de la cuota anual, perdón. Lo mismo, si tomamos ese dato, entonces aquí sería los 10.500.000, plazo 48, y la tasa de interés que nos dio para el 0,03 es del 0,25. Entonces lo reemplazamos acá de una vez. ¿Quién estará timbrando ahí? Pago. Entonces, bueno, aquí tengo que ampliarle los decimales.
Entonces, función pago. Entonces, la tasa es este, el número de periodos este y el valor. Y ahí nos dice que la cuota es de 220.092 pesos. ¿Listo? Esa es la forma como uno puede calcular la cuota mensual, la cuota semestral, la cuota anual. Con esa función pago en Excel es como uno hace el cálculo. ¿Listo? ¿Eso sí fue claro? Sí, profe, Sí, profe. para mí sí. Ok, perfecto. Listo. Entonces, me devuelvo al slide. Entonces, básicamente lo que hicimos fue ya calcular la función pago, es decir, para poder determinar cuál es el monto de nuestra cuota, ¿sí? Entonces nos queda que el pago anual que va a hacer el empleado durante esos 4 periodos va a ser por 2.824.784 pesos. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es el siguiente paso. El primero fue calcular, hacer la conversión de efectivo anual a mes vencido, por si lo querían hacer de forma mensual. La segunda, dime. Profe, una pregunta. ¿En este caso no se coloca el valor del crédito en negativo? Sí, lo podía colocar, pero básicamente sí, no tiene inconveniente. Es más, si te fijas aquí el pago de la cuota nos dio en negativo Sí. Ajá. porque lo mandé positivo acá, pero lo hubiera mandado negativo aquí ya nos da Pero negativo el no, tema. no afecta No, en nada, entonces. no, eso no tiene ninguna, es simplemente interpretación, ¿ok? Ah, ok, profe. Pero Gracias. ahí no cumple ninguna función, ¿listo? Vale. Ok. Entonces, ya habiendo calculado el pago de la cuota, entonces ya lo que hacemos es, vamos a calcular el valor presente de los 10.500.000 con la tasa de mercado. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos, otra vez nos vamos con en Excel, f de x, llamamos la función BA, que es valor actual, ¿m? Y tenemos los datos. Entonces tenemos el crédito al empleado, 10.500.000, el plazo, 4 años, tasa pactada, 3% efectivo anual. Si fuera mensual, aquí colocamos la tasa mensual, ¿listo? Y aquí 48 meses. La cuota, ¿cuánto es lo que vamos a pagar? 2.824.784, aquí se me fue con decimales. Y la tasa del mercado es del 10% efectivo anual, ¿listo? Entonces nos pide, vamos a traer a valor presente ese valor de los 10.500.000. Y lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, básicamente vamos a tomar digamos que a nivel de tasa, vamos a traer la tasa del mercado, que es la del 10% efectivo anual. Lo vamos a tomar como tasa. El número de periodos sigue siendo el mismo, 4 años. Y el valor, lo que vamos a hacer es vamos a tomar la cuota que hayamos, que vamos a pagar de forma anual. Ese valor es el que vamos a traer a valor presente para poder determinar ahora sí cuál es la diferencia entre los 10.500.000 y el valor actual que nos va a dar esta operación. Entonces, básicamente, lo que nos indica acá, después de haber asignado cada uno de los valores a cada una de las variables, lo que nos indica es que ese valor presente de esta cuota que vamos a estar pagando de forma anual corresponde a 8.954.185 pesos. ¿Ok? Entonces, ahí con ese valor, lo que vamos a hacer es básicamente tomar, lo que hicimos fue tomar este dato, lo calculamos a valor presente con la tasa de interés del mercado y ese es el valor con el que vamos a hacer la diferencia. Entonces ya nos queda 8.954.185 y lo que hacemos es lo siguiente, calculamos simplemente la diferencia. Entonces tenemos el monto del préstamo que son 10.500.000. El valor presente con tasa de mercado nos dio 8.954.185 pesos y la diferencia entre estos dos nos da el beneficio del empleado que es de 1.545.814. Es decir, la diferencia, lo que se está ahorrando el empleado por sacar un préstamo al interior de la empresa y no irse a un banco, lo está representando un beneficio en 4 años de 1.545.814 pesos. ¿Ok? Ahora,
Básicamente acá lo que hacemos es hacer el registro. Entonces, tenemos una cuenta por cobrar a empleados por 8.954.185 pesos, el valor presente, pero a la tasa del mercado, contra un gasto por beneficio a empleados por 1.545.000, y eso sí, todo contra la cuenta de bancos porque ellos le dieron el dinero en efectivo al empleado. Y aquí hay algo bien importante que hay que tener en cuenta, y es que el párrafo 10.3 de la, de la NIF, se me olvidó la NIF 7, hace mención a que se debe aplicar la norma si el efecto de hacerlo es material, es decir, que sea relevante hacerlo. Para nuestro ejemplo, sí es relevante por la diferencia entre las tasas, entre el 3 y el 10%. Pero aquí hay un evento mucho más importante, y es que cuando se habla de materialidad en contabilidad, no solamente estamos hablándolo o no solamente estamos viendo la diferencia entre las tasas, sino qué tan importante o qué tan relevante significa para la empresa ponerse a hacer este tipo de operaciones, ¿ok? Entonces, si yo soy una empresa que mi objeto social es, qué sé yo, fabricación de productos precocidos congelados, ¿ok? Y yo tengo 400 empleados y fuera de eso tengo unos ingresos mensuales de 4.000 millones de pesos, pues ponerme a hacer toda esta gimnasia, es decir, estos 10.500.000, bueno, más que los 10.500.000, porque el problema está en esto, en este 1.545.000. Ponerme yo a decir que voy a hacer toda esta operación para simplemente determinar que lo que le voy a dar como beneficio al empleado lo voy a lograr estimar en 1.545.000 cuando mi objeto social es la fabricación y venta de productos precocidos congelados, y que entre 400 empleados solo hay uno que me pidió un préstamo, y por esa razón yo me voy a poner a hacer toda esta operación. Pues no tiene ningún sentido. Más bien lo hago de forma lineal, el préstamo como tal, lo que vale por la tasa de interés, y le digo al empleado, mire, esto es lo que usted me tiene que pagar de forma mensual, tome sus 10.500.000 y salga el problema. ¿Ok? Entonces, la materialidad en contabilidad va muy orientada al impacto que tenga esa transacción al interior de la empresa. Y con el impacto hago referencia básicamente a esa, ¿será que es bien importante? ¿Será que eso sí me representa algo al interior de la organización? ¿O yo simplemente, si quiero, le otorgo el beneficio al empleado y lo sigo liquidando de forma lineal sin ponerme a hacer vueltas con valor presente, traer y calcular cuál fue el beneficio del empleado? Pues no tendrían mucho beneficio hacer eso, ¿ok? Porque, vuelvo y digo, el objeto social de la empresa no es otorgar préstamos, ni mucho menos. Cosa diferente si en la misma empresa que se dedica a la fabricación y venta de productos precocidos congelados, de los 400 empleados, yo qué sé yo, a 100 les tengo préstamos con los cuales, pues digamos que les doy ese beneficio de obtener préstamos directamente con la compañía y no en entidades financieras. Ahí sí ya, entonces, una de esas opciones que yo tengo para darles beneficio a mis empleados es esa facilidad de los préstamos. Entonces, en ese tipo de casos, ahí sí el tema es material y tiene un impacto a nivel financiero, y yo tendría que estar obligado básicamente a dar toda esta vuelta, irme a valor presente, hacer los cálculos, traer las cifras, hacer la contabilización, determinar cuál es el beneficio del empleado, etcétera, etcétera. Entonces, con materialidad hacemos referencia a eso. Básicamente es qué tan relevante o qué tanto impacto tiene al interior de la organización una transacción de esta categoría. ¿Sí, sí me hice entender? Pues, profe, Dime. más o menos, Ok, dime, más o dime, menos. ¿qué O no sea, quedó claro? lo que dice, o sea, en este caso, es esta aplicación del beneficio al empleado. eh, sí, sí, en el ejemplo sí es relevante, pues por las dos diferencias, ¿no? Por la diferencia que tiene, pues, en la tasa del préstamo, ¿cierto? Sí.
Ay, pero es que no sé, pero... No, tranquila, pues, ¿cuál es el problema? No, es que hay una parte que no entiendo, o sea, ¿en qué beneficia esto a la empresa en sí, hacer ese beneficio al empleado? ¿Que haga más préstamos o en qué les beneficia a ellos? A la empresa como tal no la beneficia en nada, Y ¿sí? Bueno, entonces, pues se va a ganar un 3% de intereses, ¿sí? esa es como la ganancia, los intereses. Sí, pero básicamente yo como lo vería, yo como empleador, digamos que eso es, hagamos de cuenta, una parte del salario emocional, de eso que está tan de moda hoy en día, en donde yo por medio de, puede que yo no les aumente el salario como ellos quisieran, o que yo quisiera pagarles mucho más, pero no puedo. Entonces, en lugar de eso, en lugar de darles plata, les doy otro tipo de beneficios. Un beneficio puede ser este, que yo les doy financiación, les doy préstamos a unas tasas muchísimo más bajas que las del mercado y digamos que de esa forma tengo a mis empleados contentos. Ah, ok. Pues como empleador a mí me sirve eso porque son personas que no van a estar buscando empleo constantemente, que no se van a ir y me van a dejar el puesto tirado. Y aparte, que yo voy a tener que entrar en procesos de contratación de nuevos funcionarios, voy a tener que capacitarlos y de pronto la curva de aprendizaje es muy alta, demanda mucho tiempo y entre más tiempo se demore un empleado en capacitarlo y en que se ponga a producir, pues digamos que eso es pérdida para mí como empresario. Sí, total. Entonces, sí, entonces básicamente uno lo que hace como empresario, pues digamos que diseña este tipo de estrategias como para poder tener a sus empleados como más amañados. Hay otros que dicen, ok, venga 2 veces a la semana de manera presencial y el resto hágalo remotamente, ¿sí? O comienzan a crear una serie de estímulos para que el empleado se sienta agradable en el sitio de trabajo, se sienta identificado y desarrolle algún grado de pertenencia y de esta forma, pues digamos que va a reducir el nivel de deserción a nivel de empleados. ¿Ok? Si un trabajador motivado, trabaja mejor. Sí, esa es mejor que esa explicación es mejor que la vuelta que yo di, Ah, más ok, corto y más perfecto. concreto. Es que no lo escucho bastante en el trabajo. Sí, no, pero es eso, es básicamente ese tipo de situaciones. Entonces, sí, y yo creo que esto a la larga, pues lo ayuda a uno como empleado, ¿no? Es decir, si tengo facilidades de préstamo, si digamos que me hacen el descuento por nómina, pues ya uno sabe que en realidad con esa plata no cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque le están descontando por derecha, pero si tú vas y lo consigues por un banco, de pronto lo piensas 2 veces y dices, ay, no, yo hoy necesito hacer tal cosa, tengo que cubrir tal otra, entonces hoy no pago, este mes no pago esa cuenta y ya entonces comienzas a dañar tu Historia de historia créditos. Créditos. crediticia, ya empiezas a quedar mal, bueno, y a pagar más intereses. Entonces, pues yo esto lo veo como un beneficio, pero vuelvo y digo, esto es importante, o sea, hacer esta gimnasia del valor presente, de determinar el beneficio al empleado, eso uno lo hace cuando el nivel de materialidad es muy alto, un nivel de materialidad relevante. Es decir, que yo como empresa necesito aplicar este tipo de operaciones porque mi volumen de transacciones es muy alto. Entonces uno dice, ah, bueno, ahí sí, pues no hay problema. Entonces yo les colocaba el ejemplo de 100 de 400 empleados a 100 les doy préstamo, ok, ahí le toca, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso ya está teniendo un impacto a nivel financiero y contable en la organización. Pero si es uno solo y yo simplemente lo hago es de manera lineal, hago el cálculo del préstamo con la cuota, le hago una tabla de amortización y le digo, usted me tiene que pagar mensualmente esto y listo, tome sus 10,5 millones y ya salió usted del problema y queda con la obligación por 4 años y listo. Ah, ok. Y ya después de esto, lo que viene es la tabla de amortización en donde lo que hacemos es, tomamos como dato inicial los 8,954,000, que fue el valor presente que trajimos, ¿sí? Eh, que fue este valor presente que calculamos, estos 8,954,000, con base en eso es que voy a empezar a aplicar la tabla de amortización. Entonces tenemos los 8,954,000, tenemos una cuota que ya estimamos de 2,824,784 pesos anual,
¿listo? Si hubiera sido mensual, aquí son 48 filas y una cuota más o menos de 200 y pico fue que dijimos. Y a eso le calculamos el interés. ¿Cómo se calcula el interés? 8.954.000 por el, el 10% de la tasa de mercado, me da 895.419. A esta cuota le resto el interés, me da 1.929.000, que es lo que realmente va a parar a capital como abono, y a 8.954.000 le resto este 1.929.000, me queda un saldo de 7.024.000, que es el que pasa como inicial al siguiente periodo. Mi cuota sigue siendo igual, le calculo el interés sobre el saldo, o sea, el 10% sobre 7.024.000 me da 702.482, y a estos 2.800.000 le resto los intereses, me queda una abono capital de 2.122.000, y se lo resto a los 7 millones, le resto estos 2 millones, me queda un saldo de 4.900.000, que es el saldo inicial del próximo periodo. Tengo la cuota, le calculo el 10% a estos 4.902.000, me queda 490. 2.824.000 menos 490 me da 2.334.000, y a los 4.902.000 le resto estos 2.334.000, me queda un saldo de 2.567.000, que es el saldo inicial del siguiente periodo. Pago mi cuota común y corriente, 2.824.000, le calculo el 10% de interés a estos 2.500.000, me queda unos intereses por 256.799, le resto el pago de la cuota y me da una abono capital de 2.567.985, que es igual al saldo inmediatamente anterior, es decir, mi saldo aquí ya para este periodo finaliza, queda en cero, y en realidad lo que yo vine pagando por un préstamo de 10.500.000 fueron 11.299.136. Pagué por intereses 2.344.951 y un abono a capital de 8.954.185 pesos. Pero vuelvo y digo, esto se hace porque se determine que el grado de materialidad en la organización es alto para este tipo de transacciones. Luego que hemos hecho esa tabla de amortización, lo que pasamos a hacer es la contabilización. Entonces, contabilizamos la primera cuota, el primer pago que hizo el empleado al final del año, 2.824.000, que entró a nuestra cuenta de bancos, siendo nosotros los empleados, los empresarios. Generamos una cuenta por cobrar al empleado por el monto del capital, ¿sí? Y los intereses los llevamos como un ingreso financiero de 895. Esto me da sumas iguales, 2.824.000. Eso por la primera cuota. La segunda cuota es igual. Bancos, 2.824.000, cambian los montos, porque aquí ya es menos lo que se paga a intereses y más lo que va a capital. Cuenta por cobrar a empleados, 2.122.000, y lo que ingresa de esta cuota a intereses son 702.000, y eso me queda de esta cuota, perdón, lo que ingresa por intereses de esta cuota son 702.000, y eso me da 2.824.000 a ambos lados. Y la tercera cuota, de la misma manera, tenemos unos bancos, la tercera cuota que nos paga el empleado por 2.824.000, lo que en realidad va a parar a capital de esos 2.824.000 son 2.334.000, y por intereses ingresan 490.000 pesos. Y la última cuota son los 2.824.000, de ahí a capital fueron a parar 2.567.000, por ingreso financiero o intereses 256, y nos quedó saldado el tema. Es decir, ya el funcionario hasta ese momento, pues digamos que él no tiene, ya culminó su pago, pagó toda su obligación, la empresa liquidó ese eh, pasivo que tenía ahí, y ya pues la persona quedó al día completamente. ¿Listo? Listo, Largo, profe. largo, Muy claro. Dime. largo el proceso, pero claro. Sí, ¿te pareció? Sí, sí, profe. Creo que Sí, iba con la idea en lo que presentamos mi compañero y yo en el taller. Creo que por ahí, porque al menos dimos con la cuota, con el valor de cuota. Ya el qué otro bien. proceso sí nos mal, pero sí, sí, está un poquito largo, pero claro. Sí.